UNFESI Ciencia Zonal, un espacio de conversación y divulgación científica donde la periodista y encargada de ciencia pública Cristina Flores entrevista a diferentes expertos y expertas de nuestra región de Atacama. En el capítulo de hoy estaremos conversando con Sara Arenas Marín, magíster en investigación en psicología social y doctora en intervención psicosocial, académica de la Universidad de Atacama e investigadora del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales y Educación de la UDA. Con ella conversamos sobre su tesis en doctorado de crisis hídrica de la ciudad de Copiapó, construcciones de discurso, relaciones de poder e identidades en torno a un problema ambiental. Como desde las ciencias sociales se trabaja un problema que nos afecta a todos y todas, las habitantes de la capital regional de Atacama. Cristina, estamos al aire. Bueno, Sara, nosotros queremos conversar un poco contigo a raíz de tu tesis de doctorado, que era Construcciones del discurso en relaciones de poder e identidades en torno a la problemática ambiental acá en Copiapó, y directamente que tenía que ver con el tema del recurso hídrico. Claro. Primero que todo, ¿por qué nace esta necesidad como de investigar aspectos sociales finalmente sobre la falta del recurso hídrico en Atacama? Bueno, lo primero es un poco desde mi perspectiva como miembro de la comunidad. Hay una línea metodológica que se llama etnometodología y que da cuenta de que las voces y las miradas son tremendamente determinadas por quienes las miran, y la etnometodología asume que existe una mirada que no necesariamente es objetiva, sino que bastante subjetiva de quienes son miembros de alguna comunidad. Y yo, al ser miembro de la comunidad de Copiapó y verme afectada por la crisis del río Copiapó, durante muchos años este río era un lecho seco con basura, y que antiguamente, como muchos copiapinos y copiapinas, yo usaba ese río para el esparcimiento, la recreación. Entonces, al ver que tú pierdes algo que promueve tu calidad de vida, surge la necesidad de investigar, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó? ¿Cómo sucedió? ¿Es todo cambio climático? ¿No lo es? Entonces había que averiguar, y para eso se hizo una tesis doctoral que duró 4 años, porque era una etnografía urbana que permitió observar en territorio, especialmente los movimientos sociales que luchaban a favor de cambiar las condiciones del agua, pero también a las autoridades de su momento. El análisis de prensa, por 2 años todos los días se revisó qué aparecía en los titulares, quiénes aparecían y qué decían en la prensa. Entonces se hizo todo este análisis, y después, un poco en relación a una como síntesis desde contenido y repertorio interpretativo, que es un análisis discursivo, permitimos explicarnos dónde nace, cuál es el futuro y las consecuencias de esta crisis. Y en este caso, ¿cuáles son? Bueno, hay un análisis histórico de por medio, me imagino, desde, no sé, que uno puede hablar desde que llegó Diego Almagro y alguna vez relató que este era un valle, un oasis, y que por algo fue como su salvación. Finalmente acá comienza la historia occidental de Chile, si lo hablamos desde una perspectiva desde el valle, a cómo esa es como la primera identidad que tal vez la gente que Exacto. vivía acá se identificaba bastante con el agua, y con el paso del tiempo esta identidad tal vez ha ido cambiando, mutando. ¿Qué ha ido pasando un poco con el copiapino y la copiapina? Sí, es interesante porque en esa investigación se pregunta cuál es el significado del río Copiapó en algunas de las entrevistas semiestructuradas que se hicieron, y en gente joven, por ejemplo, como nada, ¿y qué es el río si no hay río? ¿Qué río? Te preguntaban, así como, porque no hacía la gente mayor ya. Y el tema del río, claro que fue como un ancla, como en varias ciudades de Chile, donde la cultura y la ciudad surgen en torno a este río, y los conflictos en torno al río también eran históricos, que diga, ya los españoles y los pueblos originarios tenían conatos y conflictos con el río, que llevaba incluso a ciertas determinaciones desde casi la corona, a ese nivel. Pero el conflicto del agua, que se empezó a desarrollar después de la incorporación del Código Actual de Agua, que es un código bastante inusual en relación a los códigos del mundo, nos encontramos con varios fenómenos que lo arrojan distintos estudios, pero lo básico es que en esta ciudad, específicamente en la cuenca del río Copiapó, se entregaron mucho más derechos de agua de lo que el río podía soportar. Es decir, porque hay todo un reglamento ahí en torno a la tenencia de agua, que la solicita, y que el Estado se ve obligado a entregarlo si los pides para una fenómeno de producción,
se entregaron sin ninguna regulación. Entonces, hay más derechos de agua de lo que el agua tiene el río. Ese es el primer fenómeno. Además, el derecho de agua en este país tiene dificultades, dado que al ser un bien de derecho público que debería estar garantizado por el Estado, con el nuevo Código de Agua del año 80, que digo que es único en el mundo, esa agua pasa a ser un bien privado y por lo tanto sucede que muchas familias que se hicieron de agua pudieron heredar, dar en comodato, y ya el derecho universal del agua se pierde. O sea, si pasa a ser finalmente como controlado por unos pocos el mismo recurso en este caso. Claro, por supuesto, ¿no? Y son muy pocas familias. En la cuenca del río Copiapó no alcanza a ser 20 familias dueños de casi el 80% del agua. Entonces, eso es súper poco, es un dato que está en la misma tesis de prensa de su tiempo y que da cuenta de lo complejo que es la situación. Claro, que finalmente queda en manos de privados el consumo del agua, que es de todos y todas. Exacto. ¿No? Y después también encontramos de que mucha agua en su momento fue entregada para trabajo así como agrícolas, y que como nos tiene la obligación del momento tú ser dueño del agua de después declarar a qué uso se le va a dar o a quién se los va a entregar, también se observa que en nuestra cuenca muchos derechos que fueron otorgados para faena agrícola hoy día están en manos de mineras, pero en ningún caso se informó. Entonces el uso que se le da a la empresa agrícola versus la empresa minera es súper diferente, porque el uso de la empresa agrícola es estacional, mucha de esa agua se devuelve a la cuenca, pero la minera no, es continua, las 24 horas del día, los 365 días del año, y no vuelve necesariamente. Y si vuelve a la cuenca no va a volver con las mismas condiciones en las cuales fue captada en ese momento. Exacto, bastante contaminada. Entonces nos encontramos con una situación hídrica compleja en esta cuenca. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo surge el problema? Y aquí aparecen varias como representaciones, pero depende de quién los dice, y ahí por eso hablamos de lucha de poder. A nivel de empresariado y podríamos decir y gobiernos, como que habitualmente se intenta instalar, bueno, que la crisis llegó para quedarse, es decir, que no hay nada que hacer, que la crisis está, pero que la crisis, su casi centro está dado por la crisis hídrica, por el cambio climático. Ese es el origen de la crisis, por eso no tenemos agua en los ríos, ¿ya? Esa es la explicación que se dan ciertos grupos sociales, mientras que la gente más activista, más sujeto actor, ¿ya? Evidencia que la crisis tiene una suerte y un origen político, ¿ya? Y que responde al modelo que tenemos de gestión de agua en este código de agua, ¿ya? Entonces nos encontramos con estas dos visiones, ¿ya? Visiones así como esto no es una cosa etérea que todos somos responsables, sino que hay ciertos responsables y que tienen un momento en la historia donde asumieron esta responsabilidad. Son dos visiones. Obviamente también existe esta relación de ambas visiones, es decir, mire, aquí hay problemas asociados al código, pero también hay problemas de la crisis, ¿ya? Y también parece una tercera visión. Y se juntan en un momento y como que agravan la crisis, ¿ya? Entonces ahí aparecen como los dos elementos, y la falta de agua ha ido transformando nuestro valle, porque Copiapó se conocía como el Valle de Damasco, ¿ya? Y en casi todas las casas del pueblo que hoy día se llama, mira cómo va cambiando la identidad, el pueblo San Fernando, ¿ya? Hoy día hay gente que incluso la llama como el lugar de callejones, ya ni siquiera como pueblo San Fernando, que su origen tenía que ver con que era el foco productivo de la pequeña agricultura. Eso ya no hay, porque no hay agua, y mucha gente ha vendido estas parcelas para más bien lugares habitacionales, y como que ha crecido el pueblo, pero no con las condiciones que tenía anteriormente. Incluso hay una agrupación muy pequeñita que se llama... que era con las mismas características. Exacto, que es la agrupación del pueblo de San Fernando, que es la agrupación de campesinos y campesinas del pueblo, que cada vez están más mermadas, son gente muy octogenaria casi la que está ahí, pero son los que tenían y hoy día todavía tienen cultivo en sus terrenos, ¿ya? Y que lo más probable es que termine con ellos para las nuevas generaciones, porque sus familiares puede que no necesariamente vayan, porque es muy difícil poder mantener la producción si no hay agua, ¿ya? Y eso le ha pasado tanto a la gente del pueblo de San Fernando como a la gente de San Pedro, que también San Pedro, siendo otro foco agrícola, se ha ido transformando en un sector de parcelas de agrado.
y no necesariamente para producir alimentos. Y es complejo porque al no tener, por ejemplo, una legislación que permita tener un uso prioritario del agua. ¿Y qué significa eso? Que primero el agua para las personas, el agua dulce, segundo nivel para la agricultura y el tercer nivel para la industria. Si no tenemos esa visión donde nos permita que nosotros mismos podamos tener cierta seguridad alimentaria, nos encontramos con las cosas que suceden hoy día en pandemia y con todo lo que significa que exportemos todos nuestros alimentos. Entonces es muy importante recuperar esa agua de alguna forma para mantener, ¿cierto?, por lo menos la soberanía alimentaria en algunas condiciones, como lo tenía el Valle de Copiapó, que era quien producía más alimentos tanto para el norte como el sur en sus momentos. Pero a raíz de esa misma característica que tú nos indicas de volver a recuperar tal vez en ciertas las prioridades frente al agua, el uso prioritario del agua. El uso prioritario del agua nos ayuda un poco a mermar esta crisis hídrica que estamos viviendo en la actualidad. Mira, aquí hay responsabilidades políticas. Cuando hoy somos todos responsables, porque es un repertorio interpretativo, ya la crisis llegó para quedarse, es un repertorio y como que se centra en el cambio climático. Hay cambios políticos y decisiones que se hicieron, eso devela la tesis, la investigación, pero la otra es que somos todos responsables, también es otro repertorio y que nos pone a todos por igual y que todos tenemos que cuidar el agua, lo cual está bien, pero hay responsabilidades diferenciadas. El 80%, si no es más, del agua que se ocupa de la cuenca, tanto superficial como subterránea, lo ocupan las empresas. Entre un 10 y un 5% es para el consumo humano. Entonces, si me dicen a mí que yo cuide el agua que estoy usando para lavarme los dientes, de verdad lo que podría aportar al gran grueso de la falta de agua es muy ínfimo. Es importante igual, y apelo a que todo el mundo seamos súper cuidadosos con el agua porque estamos en condiciones difíciles, pero aquí de verdad se está priorizando otras situaciones, en el sentido de que nos encontramos con una desaladora para el consumo humano y se mantiene el agua dulce para los procesos productivos, lo cual hay algo ahí que debería mejorarse. Como siempre, como en todas las crisis, tal vez los más pobres se ven afectados en este tipo de, valga la redundancia, de este tipo de crisis, porque se le merma tal vez la calidad del agua, como bien decías tú. Se merma, por un lado. Ahora, sabemos que está entrando en operación esta planta desalinizadora para el consumo humano. Al parecer ha tenido una muy buena evaluación, ha sido premiada incluso, lo cual es súper interesante y bueno. Pero de alguna forma viene como a no enfrentar el problema que está de fondo, ¿ya? No viene a paliarlo de fondo. El fondo es que tenemos una cuenca sobreexplotada, que está centrada en el uso productivo y el derecho humano a la agua, que es un derecho que se está garantizando, que está discutido, ya que es para el consumo humano y después el consumo productivo, especialmente la alimentación. ¿Dónde está? Y es más, es tan desigual la situación que decimos las personas más afectadas son las personas que viven en los sectores, podríamos decir, más empobrecidos. Pero hay mucha gente que vive en sectores empobrecidos que no está recibiendo agua todos los días, ni aún la agua desalada. Hay gente en sectores que no tienen agua durante el día y tienen que lavar en la noche, los fines de semana, porque no hay agua para lavar en el día. Eso se está dando en Copiapó ahora. Si eso no lo ves tú, no lo veo yo, es porque está invisible. Pero es una realidad para muchas familias. Quienes no se pueden bañar en el día tienen que esperar la noche porque hay presión en la llave y de ahí recién bañarse y lavar ropa y todo. Si eso no es desigualdad, ¿qué es? Y hay otros, bueno, que reciben agua de camión aljibe, que también no estamos en otras condiciones más complejas porque ni siquiera el derecho al agua saneada, que también es un derecho garantizado a los derechos humanos. Entonces, esta tesis viene como a develar todas esas fracturas, todas esas tensiones, controversias incluso, y que apuestan un poco la identidad. Pues entonces, por ejemplo, los repertorios que yo te decía, llegó para quedarse, ¿cierto? Somos todos responsables, y otro que dice que somos todos mineros, otro repertorio que aparece en los relatos. Y cuando nosotros analizábamos qué significaba ser todos mineros, y te dabas cuenta que en esa frase, en esa afirmación, también se justificaba la crisis hídrica. Porque al ser todos mineros, los mineros contaminan, entonces bueno, estamos en agua porque somos todos mineros. Porque es parte de la entidad. Parte del sector productivo. Exacto. Ya, interesante. Otros decían, cuando usaban el repertorio, ese somos todos mineros, que es un repertorio compartido,
lo hacían de manera irónica, o sea, que somos todos mineros. Entonces diciendo más que nada que en realidad yo no soy minero, sino que otros son mineros y claro, por culpa de los otros yo pago la externalidad de la minería. Entonces aparece algo distinto. Entonces el repertorio siempre es como ciertas frases que se utiliza tanto para mantener una conducta como también para confrontar la conducta. Entonces eso es lo que vimos, bueno, las ciencias sociales aporta como todas esas líneas interesantes, y también nos dábamos cuenta que a nivel de conflicto, de crisis hídrica, veíamos que en la medida que yo tenga agua en la llave, yo no voy a hacer nada. Pero si dejo de tener agua en la llave, puede ser que pase algo. Ya, ahí me puedo movilizar. Exacto. Y tal vez... Que tiene que ver con esta lógica también muy particular, que es como yo y como, bueno, lo que ha prevalecido en nuestra cultura, que tiene que ver con ciertas conductas individualistas. Pues, sí, mientras yo no tenga el efecto de que no tenga que lavar mi ropa en la noche y todo, yo me complico con el que está más allá. Entonces responde a un modelo también que nosotros... Y ahí va un poco enlazado con la siguiente pregunta que te quiero hacer. ¿No ha ido cambiando un poco nuestro comportamiento, el copiapino, el atacameño, en torno al agua? ¿A esta falta de recursos? No sé. Lo que también se observó fueron las prácticas sociales del uso del agua en la calle. Entonces sí ha ido cambiando. Por ejemplo, nos llenamos de pasto sintético. Qué lleno, así las veredas con pasto sintético, tu circunvalación que tenía, y que encima se lo robaban. Ponían pasto sintético, lo sacaban y la gente lo volcaba en sus casas. Y esa es una transformación social que diga ¿cómo vamos a tener? Ya ahí empezamos a cuestionarnos ideológicamente de qué es lo que significa la belleza, de qué significa el pasto de la zona árida, por qué no tenemos jardines de norte, sino por qué tenemos que tener pasto simulando casi las praderas de London, de Inglaterra, así como raro. Bueno, se llenó. Eso es parte de una transformación social producto de la crisis hídrica, ¿ya? También el tema del cuidado del agua, por ejemplo, nos damos cuenta que había gente que regaba el cemento, y tú disfrutabas, ¿por qué rega el cemento? Si no, y pues te decían, bueno, yo pago el agua. Entonces también esta lógica de que yo soy el que pago, así que aquí se mete usted, ¿ya? Entonces, claro. Pero se ha ido como del poder, así. Sí, se ha ido, pero efectivamente ha ido transformando. Cada vez tuve menos gente que está regando el cemento, esas cosas que han ido cambiando un poquito. Pero hay harto que hacer. Y de frecuentar, por ejemplo, tal vez antes se frecuentaba más el río. Bueno, ahora el Caucarí yo creo que mejoró un poco esa ida al río, pero hubo en algún momento... Pensar que antes los copiapinos y copiapinas nos podíamos bañar en el río a principios de esa práctica social de los cambió. 80, por ejemplo. Esa práctica social y ahora es como impensado cuando uno cuenta eso, que alguna vez se bañó en el río a las generaciones más de este siglo, por ejemplo. Mira, incluso en la tesis fue justo en el contexto del aluvión. Entonces cuando empezó a correr el río, fui a entrevistar a gente ahí que estaba al lado del río, muy emocionada, y lloraba y decían, ¡ay, el río! Así como una cosa tremenda. Y otros así, niños que nunca habían visto pasar el río, que además era un río de chocolate, no sé si se lo acuerdan, que era así como un chocolate que iba pasando, pero la gente igual estaba muy, muy emocionada y daba cuenta del significado del agua, que diga, porque el agua que estaba, el agua que usé y después el agua que no está. Pero también tener imaginado, cuando tú hablas del río Copiapó, aparece. Como te digo, que eran las generaciones más jóvenes que decían ¿cuál río? Entonces, eso, pero claro, esa práctica social, claro, y era la gente más empobrecida que ocupaba el río, ¿ya? Y hoy día ya la gente se ha ido desplazando a la costa y tiene su segunda vivienda de varias gente en la costa porque ya no hay río. Podríamos, claro. Finalmente el río sí nos determina acá en Copiapó, después de todo. Por supuesto, y ahora el Parque Caucarí es una tremenda inversión y un tremendo aporte a la calidad de vida, pero no logra todo su impacto si no corre agua por el río. Eso mismo te iba a preguntar, ¿y cuál es el desafío finalmente como para salir de esta crisis? Tal vez aunque suene, no sé si decirlo como utópico, tal vez, no sé, es realmente como un cambio político, como en algún momento se dice que el origen de la crisis también, como tú bien decías, es político, voluntades políticas finalmente como para ir deteniendo este cambio en el por ejemplo, hoy día sí, tiene que haber cambios políticos, voluntades, pero habitualmente la suerte que ha tenido el tema del cambio del código de agua, tiene 11 años en el Parlamento, 11 años, ni siquiera está el uso prioritario del agua, así como que se retrocede porque como que el Senado ha sido una suerte de como detención de estos proyectos y vuelven a la Cámara de Diputados y así se la llevan para allá y para acá, para allá y para acá. Entonces,
Hoy día vemos que la nueva Constitución apunta, ¿cierto?, a garantizar que bienes comunes, que como el agua, no sean inapropiables, que se pueden dar como datos por muchos años, pero nadie se hace dueño del agua, y eso es un tremendo aporte. Lo otro, por ejemplo, tenemos un fallo que no tiene mucho con la Candelaria específicamente, si no lo recuerdo, a lo mejor me estoy equivocando, no sé, capaz que sea Caserones, de verdad me confundí acá. Pero con una minera. Con una minera. Que tienen que, porque fueron sancionados por unas prácticas ambientales y tienen que inyectar agua al río Copiapó. Lo tienen que hacer, ¿ya? Y no es voluntario, porque lo dijo el Tribunal Medioambiental. Entonces ellos tienen que inyectar agua al río y no lo están haciendo. Y no sabemos por qué no lo hacen, ¿ya? Porque si inyectaran, aunque sea unos metros cúbicos o centímetros cúbicos de agua del río Copiapó, tendríamos un río que estuviera pasando afuera del Caucari y que aporta algo que también está declarado en distintos estudios y que tiene que ver con la calidad de vida, que es los metros cuadrados que se requieren de verde y como de medio ambiente para las personas, para la calidad de vida, cosa que no estamos súper bajo la norma. Entonces esas cosas se podrían hacer. Si no podemos cambiar la Constitución o esto que es tan importante, por lo menos hacer valer la ley. Eso se podría hacer. Y desde ahí ya está difícil, parece. Sí, que ya no sé, hay que ver cómo se resuelve eso, pero eso debería estar ya, si ya fue sancionado. Y estaban viendo si se lo pasaban a la Junta de Vigilancia, pero no, si es para la gente. Claro, que finalmente la Junta de Vigilancia también es un organismo privado después de todo, sí, que administra la cuenca, pero no es estatal y sí, no, finalmente supuesto, sigue estando el agua en manos de algunos. No, ahí se presentan los conflictos entre lo del agua subterránea, el agua superficial, que para quienes no saben, con la legislación que tenemos vigente, el río como que se desmembró. Entonces, por un lado están los dueños del agua subterránea, que es lo que está debajo de las napas, y por otro lado está el dueño del agua superficial, es el agua que nosotros vemos, y como que cada uno es dueño de una parte de un río que es uno. Claro, y que raro. Finalmente y se da la particularidad, perdón, que el río Copiapó sí tiene gran cantidad de aguas subterráneas, porque es un poco como tiene su recorrido desde la cordillera al mar, que no, sí, es parte de la dinámica de un río que tenga agua subterránea. Ahora, dentro del agua subterránea hay distintos tipos de agua. Hay un agua que se le llaman bolsones, aguas finitas, que son aguas que estaban por años por ahí y como que esas no se vuelven a recuperar. Yeah. Pero por este canal, el agua superficial nutre al agua subterránea, todo un ciclo, porque además del agua de cordillera mar, que después vuelve y todo, y es eso. Entonces, si te entuban todos los ríos, todas esas cosas afectan a la cuenca, entonces afecta por lo menos lo que significa la vida en una cuenca. La morfología de la cuenca. Exacto, y la vida finalmente. Un día tenemos camarones, otro día no pasa más el río y se mueren todos los camarones y así nos encontramos. Sí. ¿Le ves tu solución a esta crisis hídrica después de todo? Yo sí. Quería, a pesar de todo eso, la tesis, todo, quería sus datos, pero yo creo que lo primero son las voluntades políticas, que la empresa privada a lo mejor invierta más si estamos consumiendo agua desalinizada para el consumo humano, ¿por qué no se puede de verdad favorecer de manera mancomunada que las empresas se unen para abastecerse de agua desalinizada para sus producciones, su faena? ¿Por qué no? Pero necesitamos voluntad y cuidar el agua, pues. Finalmente cuidar el agua, y cuidar el agua significa que cumpla su ciclo, que tenga la posibilidad de volver a la cuenca. Y esa fue la interesante conversación entre Cristina Flores y Sara Arenas sobre la importante temática de la crisis hídrica en la capital regional. ¿Quieres seguir aprendiendo? Búscanos en nuestras redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter como Explora Atacama. Y continúa escuchando Ciencia Zonal en YouTube y Spotify. Esto fue Ciencia Zonal.